Bendito sea Dios. Esté atento porque Dios hoy le va a hablar. Bendito sea Dios. Algunos más que otros, pero Dios le va a hablar y Dios va a bendecir su vida. Marcos capítulo 8, verso 22 hasta el 26. Cuando lo tenga, ¿me pueden decir amén? Amén. Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que los tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego les puso otra vez la mano sobre sus ojos y le hizo que mirase, y fue restablecida y vio de lejos y claramente a todo. Verso 26, preste atención. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Dios, oramos para que tu palabra pueda ser de edificación a nuestras vidas, Señor. Que el día de hoy todo el que está aquí presente pueda recibir, Dios, en cualquier parte del mensaje, recibir, Dios, esa voz tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede dar un fuerte aplauso a Dios, puede tomar asiento. Aleluya. Bendito sea Dios. Mire, el día de hoy, los minutos que voy a estar predicando, lo quiero predicar con el tema: no vuelvas a la aldea. Amén. Con el tema: no vuelvas a la aldea. Ese es el tema el cual sentí de parte de Dios hablar basado en esta historia. Y permítame introducir de inmediato. Cuando nosotros leemos este relato, específicamente en el capítulo 8 de Marcos, es el único relato que Marcos menciona que no lo mencionan los otros evangelios. Marcos es el único que se acordó de esto a la hora de escribir. Y esta historia tiene unos detalles muy peculiares que a mí me llamaron mucho la atención mientras estuve orando y estuve estudiando esta historia. Y lo primero que yo puedo ver es que la Biblia dice que Jesús vino a un lugar que se llamaba Betsaida. Cuando él vino a este lugar, dice la Biblia que le trajeron a un ciego para que él por lo menos lo tocase. O sea, que él hablara, que hiciera algo, pero que por lo menos tocase a este ciego. Y permítame introducir de esta manera. Cuando usted ve esa historia que comienza a hablar, y lo primero que dice es que Jesús vino a un lugar. Al lugar que él vino fue a Betsaida. Este lugar es muy atípico, muy peculiar, porque este lugar llamado Betsaida es de aquí de donde salen los discípulos Pedro, el apóstol Pedro. Es de aquí de donde sale Andrés, es de aquí de donde sale Felipe. Esta es la tierra de donde salen estos hombres. A este lugar es que Jesús está llegando. Aparentemente no es la primera vez que Jesús llega a este lugar, pero cuando él llega a este lugar, él está llegando a una zona conocida por algunos. Pero lo interesante de este lugar es que este lugar tiene algo, y es que este lugar fue un lugar de muchos privilegios. Fue un lugar que gozó de privilegios que otros pueblos no gozaron. Fue un lugar que tuvo muchas manifestaciones del poder de Dios que no pasaron en otro lugar. Fue que yo la puedo catalogar como una aldea de privilegio, un lugar de muchos privilegios, pero de poca fe. Un lugar que a pesar de todos los privilegios que tuvo, no tuvieron la fe suficiente, sino que era una tierra de incredulidad. Era una nación o una aldea llena de personas incrédulas. A tal punto que Mateo, hablando sobre esto, Jesús dice: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. Y le dice: porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido vistos en ti, a ellos le hubiese dado tiempo a que se arrepientan. O sea, lo que Jesús le está diciendo: ustedes han tenido unos privilegios que no tuvo Tiro y no tuvo Sidón. Si ellos hubiesen tenido los privilegios de ver los milagros que ustedes están viendo, créanme que ellos se hubiesen arrepentido de sus malos caminos. O sea, eso es interesante, porque esto es lo que me da a entender que es posible que hay gente que tienen unos privilegios especiales,
pero ellos no utilizan los privilegios que tienen o no le sacan el provecho que debían de sacarle a los privilegios que Dios le permite. O sea, Jesús está diciendo que ellos han visto milagros que otros no han visto, pero ellos no le han sacado el provecho a los milagros que Jesús ha estado haciendo en esta nación. Y Jesús le dice, si otro hubiese tenido ese privilegio que tú tienes, se hubiesen arrepentido. Le dice, tiempo de sobra hubiesen tenido para arrepentirse de sus pecados. Cuando yo veo esto a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque a pesar de los privilegios que tuvieron, no supieron usar sus privilegios. ¿Cuánta gente han tenido privilegios de parte de Dios? Han tenido privilegios que otros han querido tener, pero ellos no han sido tan agradecidos con Dios como ellos deberían de serlo. A su nombre. Esto es lo que está pasando con esta gente, que ellos tienen privilegios, pero a pesar de los privilegios no han usado los privilegios. Y otra cosa que yo aprendí es que tú puedes tener privilegios, pero tener privilegios no te garantiza el éxito. Porque esta gente, a pesar de los privilegios, no tuvieron éxito en el propósito de Dios para su vida. Cuánta gente que Dios ha querido hacer cosas con ellos, pero ellos no han tenido éxito en el propósito de Dios para con ellos. Tienen éxito o tienen privilegios, pero lo tienen de balde. Ay, bendito sea Dios. Gente que ven milagro, ven poder. Le digo que aquellos catálogos a esta gente, hay gente que en el Medio Oriente, esos lugares, anhelarían que le prediquen el evangelio, anhelarían que tener una Biblia, tener una iglesia. Pero nosotros tenemos privilegio de que nosotros tenemos libertad de culto. Y hay gente que a pesar de todo el privilegio que han tenido, ellos tal vez critican a Betsaida porque nunca se arrepintieron, pero ellos hacen lo mismo. Gente que se le predica y se le predica, tienen un privilegio de escuchar la palabra de Dios, pero ellos hacen lo mismo que hizo Betsaida, es que no aceptan la palabra de Dios a pesar de que lo han visto. Lo segundo que yo pude notar, le digo que es que milagro no garantiza transformación, Mikey. Ay, bendito sea Dios. Esta gente estaban cansados de ver milagros, pero los milagros no lo habían cambiado. Ay, Dios mío, yo tengo un mensaje, un día se lo voy a predicar aquí, que se llama atraído por el fuego, transformado por la palabra. Le digo que yo aprendí en este mensaje, que es que hay gente que cuando ven el fuego de Dios, ellos creen que ellos necesitan el fuego para ser cambiados. Yo aprendí que tú no necesitas el fuego no te cambia. El fuego llama tu atención, pero el fuego nunca vino para cambiarte. Los milagros llaman tu atención, pero los milagros nunca vinieron para cambiarte. Ay, Dios mío, te lo explico de esta manera. Pedro duró 3 años viendo a Jesús haciendo milagros, resucitando muertos, y cuando vino la hora de la verdad lo negó. Judas duró 3 años viendo milagros, pero nunca cambió. Ay, Dios mío, bendito sea Dios. Yo aprendí que los milagros no te cambian. Tiro y Sidón, esta gente que están aquí en Betsaida, habían visto milagros, pero no habían cambiado. No estoy diciendo que los milagros son malos. Lo que te estoy diciendo es que los milagros nunca van a poder cambiar lo que solamente Dios cambia cuando le damos acceso a nuestro corazón. Alguien adore a Dios, por favor. A su nombre. Ay, bendito sea Dios. Por eso es que esta gente ven milagros, tienen privilegios, pero a pesar de los privilegios no aprovecharon sus privilegios. Y líbrete Dios a ti de que tú seas de esos privilegiados, pero a pesar del privilegio no sepas usar tu privilegio. Gente que Dios le ha dado bendiciones. Ay, bendito sea Dios, gracias Señor. Hay gente que yo aprendí algo. Yo no soy el que tengo más talento. Hay gente que tiene más talento que yo, que usted y que todos los que estamos juntos aquí. Yo aprendí que yo no necesito mucho, porque hay gente que tiene muchos privilegios, pero no le sacan el provecho a su privilegio. Yo con uno solo que Dios me dé, a ese le voy a sacar provecho. Un solo privilegio, un solo don. Yo no sé cantar, yo no sé tocar. Yo lo único que sé hacer, Mikey, es predicar, y no muy bien, pero a ese solo privilegio yo voy a dar mi vida por sacar adelante lo que Dios me entregó. Alguien adore a Dios. Yo necesito gente que diga, tal vez yo no soy el más privilegiado, pero yo voy a sacarle provecho al poco privilegio que Dios me entregó. Yo le voy a sacar provecho. Porque hay gente que anhelaría tener por lo menos un 2% de lo que tú tienes. Gente que tienen de todo, los padres le pagan la escuela, le pagan todo y no le sacan los privilegios. Tienen los más privilegios y ellos no estudian. Y hay gente que anhelarían tener un papá responsable que lo lleve a la escuela. A su nombre.
Pero déjeme seguir aquí. Ellos vinieron y Betsaida tiene esto, que llegó aquí, tiene muchos privilegios. Lo primero que dice la Biblia es que él llegó a Betsaida. Y mientras él está a Betsaida, le traen un hombre. Usted va a entender. Cuando le traen a este hombre, los que se lo traen es para que él lo toque. Lo único que queremos es que tú lo toques, porque ellos entendían el poder del toque de Dios. Ellos sabían que cuando Dios tocaba a alguien, esa persona no seguía igual. Por lo cual ellos dijeron, es un toque por lo menos que queremos. Señor, por lo menos tócalo. Pero lo que me llama la atención es que cuando Jesús, ellos le traen al muchacho para que lo toque, me llama algo a la atención. Es que Jesús, antes de sanarlo, le digo, ¿qué hace? Agarra al muchacho por la mano y lo sacó fuera de la aldea. Cuando lo sacó fuera de la aldea, entonces allá, fuera de esa aldea, entonces él hace el milagro. Él no hizo el milagro mientras el muchacho estaba en la aldea. Ay, Dios mío, bendito sea Dios. Permítame decirle. Y es que lo primero que yo quiero, el primer punto para el desarrollo de mi mensaje, aprenda. Hay ambientes que son estériles. Hay ambientes que están llenos de incredulidad, que Dios no va a hacer nada en ti sin primero sacarte del ambiente el cual te está rodeando. Hay gente que Dios tiene propósito con ellos, pero antes de que el propósito se cumpla, lo primero que Dios hace es sacarte de la aldea en la que tú estás metida. Porque algunos de ustedes están en aldea, pero esa aldea lo único que está haciendo es aumentar la ceguera que tú tienes. Alguien adore a Dios, por favor. Alguien tópale a alguien y dile, llegaste a un lugar, pero prepárate que Dios te trajo para sacarte de la aldea en la que te encuentras metido. ¡Prepárate! Y cuando él llega, dice la Biblia, que él lo sacó de la aldea, lo agarró por la mano y lo sacó. Porque hay lugares en los que tú no puedes pertenecer. Si sigues perteneciendo a este lugar, seguirás estancado como están en ese lugar. Hay lugares que castran tu potencial, por lo cual Dios, todo lo que Dios quiere hacer contigo, antes de Dios hacerlo, te saca del lugar. Jesús lo agarra por la mano y le dice, ven, vamos para un lugar. Jesús, ¿pero por qué? Jesús no tenía poder para sanarlo ahí mismo en la aldea. Tenía poder. Tenía, porque de hecho había hecho milagro en ese lugar. El problema es que esa aldea se había vuelto tan incrédula que Jesús le dijo, yo no le voy a seguir dando los privilegios que antes yo le daba. Agárrense ahora. Hay gente que han tenido privilegios. Yo aprendí que cuando tú no le sacas provecho a los privilegios que Dios te da, lo próximo que te toca es que Dios te quite los privilegios que Dios te ha dado. Alábalo, por favor. Dios lo saca. Cuando lo saca, Mikey, entonces ahí está afuera. Aprenda. Hay lugar, a veces Dios tiene que sacarte de ciertos círculos para Él poder obrar a nuestro favor. Yo aprendí esto, pero esto no siempre pasa. Permítame hacerlo para que no diga Dios tiene que sacarme. No, porque hay lugares de donde Dios no te saca. Porque yo aprendí que un día hubieron una gente que van donde Eliseo y le dice, Eliseo, mira Señor, usted sabe que el lugar en el que nosotros estamos es una tierra buena, pero es estéril. Pero la tierra es buena. Le dicen ellos, mira, donde está colocada esta ciudad es una tierra buena. La tierra identificamos que es una tierra buena. Te digo que hizo Eliseo. Manden a buscarme sal. Búsquenme vasija con sal. Y agarró, te digo que hizo Eliseo. Eliseo no sacó a esos profetas que estaban con él, sino que Eliseo lo que hizo es que le pidió a ellos sal para él curar las aguas que estaban amargas, porque las aguas estaban amargas, por lo cual todo lo que ahí sembraban se moría por causa de las aguas amargas. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo curó las aguas que estaban en ese lugar, porque el lugar era bueno. El problema no era el lugar, el problema eran las aguas. Y aquí yo aprendí algo. Hay lugares de los que Dios te saca, pero hay otros que Dios no te saca. Pero yo aprendí que cuando Dios no me saca de un lugar, Dios no me saca del lugar, no es para que yo me acomode al lugar. Ay, bendito sea Dios. Cuando Dios me deja en un lugar estéril, no es para que me acomode, es para que transforme el lugar en el que Dios me está dejando. Yo vine a hablar con alguien aquí. Algunos de ustedes Dios lo va a mover de los lugares en los que ustedes están, pero hay otros lugares que Dios no te va a mover. Es porque si Dios no te mueve de un lugar, te tengo noticia, tú tienes todo lo que el lugar necesita para transformar el lugar en el que Dios te está dejando. Vine con la sal del Espíritu a transformarle las aguas que están amargas hoy a alguien aquí. Alguien adore a Dios. Por eso aprenda algo. Hay lugares que Dios te saca, pero hay otros lugares de los que Dios no te saca. Pero el punto aquí con esta historia de este ciego es que Jesús lo saca. Ay, bendito sea Dios. Cuando Jesús lo saca para obrar algo que yo le digo, que yo lo llamo las formas ilógicas de Dios. Porque cuando yo veo esto, que yo veo que Él lo sacó y en vez de ponerle la mano y sanarlo,
Le digo que Jesús hace. Vea conmigo este panorama. Jesús agarró al muchacho, lo sacó. Me imagino la gente, si Jesús lo agarró de la mano, algo va a hacer con él. Cuando lo saca, que lo ve, lo pone frente a frente. Yo me imagino al muchacho hablando, diciendo, no, porque Jesús, y Jesús, ¡pah!, lo escupe de una vez en la cara. La Biblia dice que le tiró saliva en los ojos. Le escupió saliva. Ay, bendito sea Dios. Jesús hace eso en estos tiempos. Y los religiosos que andan por ahí, el religioso que está dentro de usted dice, ¿y qué es lo que se cree este? ¿Y por qué este me escupió? Ay, bendito sea Dios, a su nombre. Sí, porque es que hay gente que tiene mucha lógica para buscarle a Dios. Hay gente que le dicen a Dios lo que Dios tiene que hacer y cómo Dios tiene que hacerlo. Yo aprendí que al Dios al que usted le sirve, usted ni tiene poder para decirle qué hacer y mucho menos para decirle cómo hacerlo. Por eso ellos fueron buscando un toque, pero Jesús le escupió saliva en la cara. Bendito sea Dios. Algunos de ustedes, Dios no le ha hecho el milagro. Le digo por qué. Porque ustedes están esperando que lógicamente Dios haga lo que ustedes quieren. Y Dios te está diciendo, el milagro que voy a hacer en ti, lo voy a hacer fuera de tu lógica. Lo voy a hacer fuera del humano. Tú estás esperando que te toque. Prepárate que te voy a escupir. Yo aprendí. Hubo un predicador. Ay, Dios mío. Dios, ojalá y de un día me use así a mí. Un predicador que había un tipo que estaba enfermo y querían que ore por el predicador. Se quitó el zapato y le dio un zapatazo. Otro día estaba una gente malo del estómago y le dio un trompón. ¡Pum! Un trompón en el estómago. El que lo ve religioso dice, ¿qué es lo que es que este predicador? Este predicador lo que anda dando golpes. Hermano, te tengo noticia. Estoy orando. Yo quisiera que venga un tiempo loco, un tiempo de locura, en el que si Dios quiere escupir, que escupa. Si Dios quiere darme un trompón, que me dé el trompón. Si Dios quiere darme un palo, que me dé el palo, pero que haga lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Que lo haga. Sí, porque a este ciego por lo menos le fue bien. A este le tiró un chin de saliva. Hay otro que dice Juan capítulo 9, que estaba ciego, que Jesús agarró, hizo así. ¿Está ciego? Ah, no, tranquilo. Dice que hizo lodo con la saliva. La pregunta, los que saben y han podido inventar un día, ¿qué cantidad de saliva se necesita para hacer lodo con saliva? No era de que, porque algunos creen, era la saliva de Jesús, una saliva santa. No era una saliva santa. Cuando dije un chiste de saliva, no. Menos Jesús tirando saliva. Tirando saliva. Y los fariseos que estaban por ahí diciendo, mira este que asqueroso, mira este que cochino. Y Jesús tirando saliva. Y cuando de repente el hombre, lo bueno es que el ciego no está viendo lo que está pasando, porque si viera se hubiese embalado. Bendito sea Dios. Lo mejor que le pasó es que era ciego. Y Jesús tirando saliva y haciendo lodo. Y de repente viene Jesús con 2 pedazos de lodo en la mano, de procedencia extraña. Y cuando viene, ¡pa!, le pega el lodo. 2 huecos de lodo aquí. Para hacer un milagro. Jesús, espérate. ¿Cuánta gente tú has sanado? Solamente se sano y se sano. ¿Por qué a mí tiene que agarrar, usar saliva, hacer lodo conmigo? A mí, ¿verdad? A mí me quiere coger. Yo soy el que tú quieres usar eso, las cosas diferentes. ¿Cuántos ciegos usted conocen en la Biblia? Jesús sanó muchos ciegos. No todos los ciegos aparecen registrados. Bendito sea Dios. Porque si tú quieres ser fuera de lo común, tienes que dejar que Dios haga cosas fuera de lo común a través de ti. Por eso tienes que toparle a alguien y decirle, yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Yo no sé cuál es el método. Porque hay métodos que le funcionan a los hombres. Los métodos de Dios son locos. Los métodos de Dios son extraños. Yo no sé qué va a usar. Yo no sé cómo lo va a hacer. Si quiere usar lodo, que lo use. Lo que yo quiero que tú entiendas, que tu Dios no es un Dios lógico. Sácate la lógica de la cabeza de tu Dios, porque si estás esperando que Dios haga algo contigo, sácate la lógica de encima. Algunos de ustedes tienen sueños, tienen proyectos que Dios le ha dado, palabras que Dios le ha dado, y lo único que a ustedes lo ha cauterizado, le digo que es la lógica que ustedes tienen de cómo ustedes creen que Dios va a hacer las cosas. Y han encapsulado, han encajado a Dios en una forma, en una tradición de cómo se deben hacer las cosas. Y esa misma tradición de cómo ustedes han visto de cómo Dios hace las cosas es lo que le está jugando en contra hoy en día para lo que Dios quiere hacer con ustedes. A su nombre. Por eso es que lo segundo que yo veo aquí es la forma y lógica de cómo Dios hace las cosas. Ahora sí, como dice mi pastora, abróchese el cinturón. A su nombre. Ahora entra en el meollo del mensaje.
Anote, 3 lugares de donde Dios nos quiere sacar y no quiere que volvamos allá. Anótelo. 3 lugares donde Dios nos sacó y no quiere que volvamos allá. Por eso usted ve, le dije, el tema de hoy es: no vuelvas a la aldea. Cuando usted lee el verso 26, luego de que él hace el milagro, luego de que él hace lo sobrenatural, él le dice algo que a mí, esto fue lo que me robó toda mi atención. Diga gloria a Dios. Esto fue lo que a mí robó toda mi atención. Le digo, ¿qué es? Es que cuando agarra aquí, el verso 26 dice: y lo envió a su casa y le dijo: no entres en la aldea, no entres en la aldea, ni digas a nadie de los que están en esa aldea. Escúchame bien lo que tú vas a hacer. No le puedes entrar en esa aldea. O sea, no puedes, no hagas por nada del mundo cometerle el error de entrar a esa aldea. Porque, cosa que había hecho Jesús. Jesús lo que había hecho es que lo había sacado de esa aldea. Pueden prender. A su nombre. Mire. Lo primero, como le dije, 3 lugares de donde Dios quiere que nos saque. Él le dice a ellos, él sacó al hombre para hacerle el milagro, lo sacó de Betsaida. Pero antes de cualquier cosa, él le hace la salvedad al hombre y le dice: escúchame bien, no vuelvas a la aldea, ni tampoco le diga a nadie que está en esa aldea. No le diga a nadie. Porque es que Jesús sabe que existía la posibilidad de que este hombre sienta la tentación de volver al lugar de donde Dios lo sacó. Es posible que él sienta la tentación de hablar con alguien de la aldea de donde Dios lo sacó. Pero Jesús le está diciendo: escúchame, acabo de hacer una obra sobrenatural en ti. Acabo de hacer un milagro en ti. Pero escúchame, para que el milagro pueda seguir vigente, no puedes volver a ese lugar. No puedes volver a esa aldea. No hables con nadie de esa aldea. Por eso es que de los 3 lugares, el primer lugar que quiero tocar es el que estamos hablando. Es el lugar llamado Betsaida, conocido como el lugar de la incredulidad. Por eso es que este lugar representa el lugar de la ceguera espiritual, lugar del estancamiento. Este hombre, mientras estuvo en Betsaida, estaba ciego. Él no dejó la ceguera hasta que no salió de Betsaida, por lo cual Jesús le dice: para que no, aparentemente, para que no vuelvas a la ceguera que tenías antes, no vuelvas al lugar de donde te saqué. Porque es que hay gente, Mikey, que Dios lo ha sacado de ciertos lugares y ellos vuelven al lugar de donde Dios los sacó. Dios los sacó del estancamiento, pero ellos vuelven nuevamente al lugar del estancamiento. Por eso le dicen: no vuelvas a Betsaida. Porque esto implica que una vez Dios abre tus ojos, no debemos volver al ambiente de donde Dios nos sacó antes. Escúcheme bien. Lo que Dios dejó atrás, no lo busques tú más adelante. Repito, lo que Dios dejó atrás en tu vida, no lo recojas tú más adelante. Porque somos expertos en Dios quitarnos cosas y nosotros volver a recoger lo que Dios ya nos quitó. Alábalo, por favor. Bendito sea Dios. Número 2, en esta misma línea: si Dios te abrió los ojos, no vuelvas al lugar en donde estaba ciego. Gente que Dios lo sacó. ¿Cuál es la zona de donde Dios te sacó? Lugares de incredulidad, lugares de estancamiento, lugares de crisis, de miseria, ambiente de donde Dios te sacó, lugares de donde Dios te sacó, pero tú ansías volver a esos lugares de donde Dios te sacó. Y Dios te está diciendo: no vuelvas al lugar de donde te saqué. A su nombre. Por eso es que si Dios te abrió los ojos, no vuelva al lugar de la ceguera. No vuelva, verifica en qué lugar. ¿Por qué mientras estabas en este lugar Dios no te quiso dejar en ese lugar y ahora te está diciendo: no vuelvas a ese lugar? Por eso es que el primer lugar de que nosotros tenemos que cuidarnos es de volver a ese lugar, el lugar de la ceguera, el lugar del estancamiento, ese lugar de la incredulidad denominado Betsaida. ¿Cuál es ese Betsaida en nuestras vidas? Que tuvimos ciego espiritualmente hablando, que tuvimos estancado espiritualmente hablando. Mientras estuvimos ahí, nunca crecimos, nunca avanzamos, nunca vimos la luz de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es ese lugar? A su nombre. Por eso es que ese es el primer lugar. Segundo lugar, anote. Segundo lugar de donde Dios nos sacó, que no quiere que nosotros volvamos allá, se llama Egipto, el lugar de la esclavitud. Y este sí me gusta. Este lugar representa el lugar del pecado, el lugar de la opresión
y la vida vieja sin Dios. Ese lugar, no vuelvas a ese lugar. Dios nos libra de la esclavitud del pecado y no quiere que volvamos a vivir bajo el dominio del faraón espiritual que representa al diablo. Y esto a mí sí me gusta, le digo ¿por qué? Porque cuando yo vi esto, le digo ¿qué pasó en la Biblia? Que Dios sacó a Israel de Egipto. Cuando Dios los saca de Egipto, que ellos eran esclavos a Faraón, que Faraón le ponía carga, le ponía de todo. Cuando Dios los sacó de ese lugar, le digo ¿qué estaba pasando? Es que la Biblia dice, bendito sea Dios, que cuando los sacó de ese lugar, que ellos están en el desierto. Le digo ¿qué dijeron los judíos cuando están en el desierto? Escuche que dice en el libro de Números capítulo 11 verso 5. Escuche que dicen ellos: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, y de los pepinos y de los melones y de los puerros y de la cebolla y de los ajos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban añorando el lugar de donde Dios los sacó. Dios los saca de Egipto, pero ellos dicen: nos acordamos de los pepinos, nos acordamos de la cebolla, nos estamos acordando del pescado que nos comían. ¿De qué se estaban acordando? De las cosas buenas que ellos estaban comiendo, de eso se estaban acordando. A su nombre. Pero ellos están ahí. Cuando ellos van, ellos le dicen: nos acordamos de los pepinos. Y quiero que usted vea esto aquí, porque si hay algo que yo aprendí, siempre que estás en el proceso de llegar a la tierra prometida, te digo qué pasa, que es que el diablo te va a poner a añorar las cosas que Dios te quitó, que están atrás. Cada vez que estás rumbo al cumplimiento, vas a comenzar a añorar lo que dejaste atrás. Pero el punto es que Satanás te pone a añorar las cosas buenas que tú vivías, pero no te pone a añorar la realidad. Porque esta gente está diciendo: nos acordamos del pepino, nos acordamos de todo, pero se le está olvidando algo, Mikey. Es que el libro de Éxodo capítulo 1 verso 14 en adelante dice que Faraón lo oprimía, que Faraón le ponía carga, que ellos eran unos esclavos, que ellos estaban amargados de espíritu, que ellos añoraban salir de ahí corriendo. Satanás le trajo a colación el pescado que comían, pero no le trajo a colación los latigazos que le daban. No le trajo a colación la carga que tenían. Porque si hay algo que el diablo va a hacer, es que cuando tú estás aquí, él va a querer que tú te devuelvas. Y digo cómo lo va a hacer. Te va a poner, alguno le va a decir: tú te acuerdas cómo tú andabas como un bacanito, cuando tú estabas en los colmadones, que tú bebías, y todo el que pasaba te veía bebiendo y decía: wow, pero fulano es un bacano, bebe todos los días. Él te va a poner a recordarte eso. Lo que él no te va a poner a recordarte era como tú te sentías cuando llegabas a tu casa, cuando se te iban los humos, como tú te sentías solo, como tú te sentías en amargura. Él te va a poner a acordarte de las cosas buenas, pero nunca de las cosas que te hacían que tú quieras quitarte la vida mientras estabas en Egipto, mientras estabas en la esclavitud. Él nunca te va a acordar eso. Algún hombre le va a decir: acuérdate que cuando tú estabas allá afuera, te digo que estaba pasando, tú tenías 2 mujeres, y ahora en el cristianismo dice que no puedes tener 2, que solamente una. Tú sabes lo bien que tú vivías cuando tú tenías 2. Lo que él nunca te decía era el problema que tú te buscabas siempre por tener 2. A su nombre. Eso es lo que él no te decía, porque él solamente te pinta lo bonito, pero no te pinta la realidad. Así estaban esta gente, añorando volver a comer el pescado que estaban comiendo antes. Pero ellos se habían olvidado de las situaciones que vivían antes. Nunca te olvides de las cosas que tú viviste. Nunca te olvides, no solamente te acuerdes de las cosas buenas, aparentemente buenas. Porque ¿qué son pescados? ¿Qué son cebollas? ¿Qué son pepinos? En comparación de las cosas grandes que Dios está haciendo contigo. ¿Qué son pepinos? ¿Qué son cebollas? Que el diablo se quede con el pepino, se quede con el pescado, se quede con la cebolla. Déjame a mí caminando rumbo a la tierra prometida, porque allá tenía pepino, pero no tenía alegría. Allá estaba en amargura, pero ahora me quitaron el pepino, me quitaron la carne, pero ahora voy rumbo al cumplimiento del propósito. Alguien adore a Dios, por favor. Ay, bendito sea Dios. Por eso es que el mismo Dios que te saca te va a dar la capacidad de sostenerte en medio del proceso antes del cumplimiento. Es el mismo Dios. Por eso Satanás te va a quitar de vista, que tú pierdas de vista lo que Dios está haciendo contigo. Te va a poner: mira cómo tú estás ahora. Estás en medio de un proceso. Mira cómo estás ahora. Estás en un desierto. Mira ahora. Ahora mira cómo está. Satanás lo ilusionó tanto que esta gente se le había olvidado que Dios había abierto el mar rojo en 2, añorando un pedazo de pescado, porque no era lo que ellos querían, era lo que le daban.
Añorando un pedacito de pescado, se le había olvidado de los milagros que Dios había hecho con ellos. A su nombre. Número 3. Ay, bendito sea Dios. Dice, el tercero es Sodoma, el lugar de la corrupción. Entro aquí. Dice Génesis, mire esto conmigo. Génesis capítulo 19, verso 22 dice: cuando Dios, para los que no saben antes de leerla, aquí está pasando que hay un hombre llamado Lot, que es sobrino de Abraham. Lot vivía en un lugar que se llamaba Sodoma y Gomorra. Y por la intercesión de Abraham, el que Dios había llamado el hombre de la promesa, Dios le dijo: por favor, haz una misericordia. Y Dios sacó a Lot de ese lugar por el clamor que hizo Abraham. Lot era sobrino. ¿Qué pasa? Que Lot estaba casado con una mujer y tenía 2 hijas. Cuando el ángel fue a buscarlo para sacarlo de este lugar llamado Sodoma y Gomorra, que él llega, luego de que lo convence, entra aquí el capítulo 19, verso 22, en donde le dice: date prisa, le están hablando a Lot, escápate allá, porque nada podrán hacer, nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de aquel lugar Zoar. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal. Mire conmigo esta escena aquí. Dios llega a un lugar de corrupción. La Biblia dice que Lot, en el libro de Judas, dice que Lot, el justo Lot, sufría cuando veía lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Él estaba sufriendo por lo que veía, por las depravaciones que habían en Sodoma y Gomorra. Entonces Dios llega en misericordia a sacarlo de Sodoma y Gomorra, a Lot y a su familia. Y cuando lo está sacando a él y a su familia, que lo está sacando del lugar de corrupción, un lugar en donde se echaban mujeres con mujeres, hombre con hombre, un lugar tan depravado que llegaron unos ángeles y aún hasta los ángeles querían ellos darle. Era una depravación tan grande que había en este lugar. De este lugar es que Dios se está sacando a Lot y a su familia. Y cuando ellos van rumbo a que están saliendo, el ángel le dijo: yo no voy a hacer nada hasta que ustedes no lleguen al lugar seguro. Cuando ellos van rumbo al lugar seguro, dice la Biblia que la esposa de Lot miró hacia atrás. Cuando miró hacia atrás, dice la Biblia que ahí mismo se convirtió en una estatua de sal. El punto es que el ángel había sacado a la mujer de Lot de Sodoma, pero no pudo lograr sacarle a Sodoma del corazón a la mujer de Lot. Alguien tiene que adorar a Dios, bendito sea Dios. Ellos salieron de Sodoma, pero Sodoma seguía en ellos. Gente que Dios los sacó de un lugar de crisis, pero su corazón todavía está metido allá. Gente que Dios los sacó de una relación tóxica, pero su corazón todavía está metido en esa relación tóxica. Ellos añoran todavía volver a esa relación tóxica. Yo aprendí que cada vez que Dios te saca de un lugar y tú miras añorando el lugar de donde Dios te sacó, te conviertes en una estatua de sal. La estatua de sal, hay gente que usted lo ve, son muy lindos, pero están petrificados por dentro. Están muertos por dentro. Se han convertido en estatua de sal. ¿Por qué? Porque Dios los sacó de un lugar y Dios le dijo: no vuelvas al lugar de donde te saqué. Ellos no han vuelto físicamente, pero su mente vuelve de tiempo en tiempo al lugar que Dios lo sacó. Cada vez que tu mente te vuelve al lugar de donde Dios te sacó, vuelves a caer en un estado en donde te conviertes en una estatua. Y todo lo que se convierten en una estatua, por más que quieran avanzar, no logran avanzar. Convertirte en una estatua es el lugar del estancamiento. Por eso Dios te saca de Sodoma. Pero si tú vuelves a Sodoma, vas a vivir una vida de estancamiento. Por eso algunos de ustedes sienten que están estancados y dicen: ¿qué es lo que pasa? Es que estás mirando atrás, y como miraste atrás, te estás convirtiendo en una estatua de sal en el espíritu. Pero gloria doy a Dios, porque si Dios trajo este mensaje es para servirle de alerta a alguien y decirle: todavía estás a tiempo. Te estoy sacando del lugar de la corrupción, te estoy sacando de Sodoma. No mires atrás, no añores lo que dejaste atrás. Es una ilusión. Dios te sacó de ahí. No vuelvas atrás, no vuelvas a la aldea de donde Dios
Dios te sacó. Vine a hablar con alguien antes de que te mueras en el lugar del estancamiento. Vine a decirte, Dios te llamó y Dios te vino a recordarte. Te saqué del lugar de la corrupción. Algunos de ustedes los saqué de la depresión. Algunos de ustedes los saqué de una vida de pecado, una vida de mentira, una vida de chisme. Y Satanás quiere que tú vuelvas a la vida que antes tú vivías. Dios vino a decirte, no vuelvas a la aldea, no vuelvas al lugar de donde te saqué, no mires hacia atrás. A alguien Dios le vino a hablar el día de hoy, vino a decirle, no vuelvas al lugar de pecado, no vuelvas a las actitudes que antes tenías, no vuelvas atrás. Dele fuerte el aplauso a Dios. Oh. Por eso es que el que mira hacia atrás se estanca y no puede avanzar claramente. Por eso es que algunos de ustedes están sintiendo en los últimos días que le están llegando pensamientos de añoranza para que tú vuelvas al lugar de donde saliste. No estoy hablando de un lugar físico, estoy hablando de un estado espiritual de donde Dios te sacó, un estado de esclavitud de donde Dios te sacó, en donde antes no era libre, en donde antes vivía en depresión, en donde antes vivía que siempre todo te salía mal. Dios te sacó de este lugar, pero tú no le has dado el valor de lo que Dios hizo contigo al sacarte de este lugar. Dios te volvió la visión, ahora ves la cosa clara, pero hay un enemigo que te está acechando. Por eso Dios le dice al ciego, le dice, no vuelvas a esa aldea. Cuídate de tu volver a esa aldea. Cuídate, no ni siquiera de volver a hablar con esa gente, porque le tengo noticia, hay gente que lo mejor que usted hace, le digo que es bloquearlo de su teléfono, porque aunque tú no vuelvas al lugar, esa gente, si logras hablar con esa gente, ellos te van a convencer de que vuelvas al lugar de donde saliste. Yo sé lo que le estoy hablando, yo sé lo que le vine a decir. Yo me acuerdo, Mikey, que en la vez cuando yo me descarrié, que yo me estaba enfriando, lo primero que vino el amigo mío, el con el que yo más paraba en el mundo, cuando yo tenía alrededor de 2 años en el evangelio, que volví atrás, lo primero que ese muchacho vino, yo no volví a las andanzas de una vez, pero aunque yo no volví a las andanzas, el diablo me mandó a ese amigo. Y cuando ese amigo vino donde mí, lo primero que me dijo, la calle está más buena que antes. Y me dijo, y la que era novia tuya, ahora es que está buena de verdad, ahora es que echó un cuerpazo de verdad. Era el diablo, porque hay veces que tú no vuelves físicamente, pero te manda a alguien que está metido en la aldea de donde tú saliste, para que tú vuelvas para la aldea. Te presenta lo bonito, pero no te presenta lo raro, no te presenta lo malo. No te dejes engañar, por más que te pinten la aldea buena, esa fue la aldea la que te puso esclavo. Ese fue el lugar en donde tuviste ciego. Si yo estaba ahí, estaba ciego, ¿por qué volver para allá? Por más que me lo pinte, tiene muchas cosas, pero no tiene el milagro que yo necesitaba, no tiene al Dios que yo necesitaba. A su nombre. Por eso es que el que mira atrás se estanca. Búscame una gente que está mirando hacia atrás, llorando lo que antes vivía, y te buscaré una gente que está apagado, muerto, esquelético, espiritualmente hablando. Mírelo para que usted vea. ¿Usted cree que cuando Dios te saca de un colmadón, qué va a pasar contigo? Que tú vas a pasar por el colmadón y te van a ver, se te van a dar deseo. Va a venir alguien y te va a decir, wow, fulano, ahora es que el colmadón se está poniendo bueno. Ahora es que lo que hacíamos se está poniendo bueno. Si jugabas, si estabas atado a las apuestas, ¿qué te va a decir? Ahora, mírame, ahora estamos. Es más, esa gente que de la aldea te va a decir, increíblemente se saca todos los días. Dios te saca de los vicios de las apuestas. Ahora esa gente que el que tú dejaste, que nunca se sacaba, ahora di que se saca todos los días. Esa gente que antes estaba desbaratado, ahora te encuentras con ellos y ahora di que está bacano, que ahora tiene carro, tiene jipeta. Esas son las ilusiones, bendito sea Dios. Esas son las ovejas, esos son los lobos vestidos de oveja que te están presentando unas cosas, pero no te están presentando la realidad. Dios, si Dios te sacó de un lugar, líbrate de volver al lugar de donde Dios te sacó. Alguien dice gloria a Dios aquí, por favor. Termino con esto. Quiero repetirle estas 4 expresiones que a medida del mensaje le estuve diciendo. Número 1, lo que Dios dejó atrás, no lo recojas tú más adelante. Si Dios lo dejó atrás, es porque no lo necesitaba. Todo lo que tú necesitas, Dios lo trae contigo. Si Dios no lo quiso traer contigo, es porque tú no lo necesitas.
Si Dios quería que tú te quedes en el lugar, te hubiese dado la capacidad de transformar el lugar. Pero como Dios no quería que tú te quedes en el lugar, no te dio la capacidad, no transformó el lugar en donde Dios te dejó. Hay lugares que donde Dios te deja. Claro, es verdad, hay cosas donde Dios te deja para que tú lo transformes, pero hay otros que no. Dios no quiere que tú te conviertas en el superhéroe. Si Dios es más bueno que tú y Dios no ha podido transformar el lugar porque ellos no se han dejado transformar, ¿tú crees que tú lo vas a poder transformar? Si Dios no ha podido transformar a ese bendito hombre que le ha hablado y la ha hecho y la ha hecho, ¿tú crees que tú eres el superhéroe? Tú la vas a transformar. Déjate de eso. A su nombre. 2. Si Dios te abrió los ojos, no vuelvas al lugar en donde estaba ciego. No vuelvas a ese lugar. 3. El mismo Dios que te saca te va a sustentar para que no regrese. Por eso es que por más problemas que te sientas que estás viviendo, no vuelvas. Mejor órale a Dios y dile: Dios, necesito, porque hay un momento en donde Dios te saca de ciertos lugares, trabajo, lugares en donde tú conseguías dinero, en donde todo te iba bien, pero Dios te saca porque Dios sabe que te ibas a perder. Pero ahora lo que el diablo te está diciendo: mírate ahora. Ahora no tienes para sustentarte, para sustentar a tu familia, para estar como estaba. El mismo Dios que te sacó es el mismo Dios que te va a sustentar. El mismo Dios que te sacó de Egipto. ¿Tú crees que no va a tener el poder de hacer que venga maná del cielo y te sustente mientras tú estés en el desierto? El Dios que te sacó de Egipto va a hacer que agua salga de las rocas, va a hacer que los codornices vengan y comas carne hasta que te sacien, te salgan por la nariz, va a hacer que maná salga del cielo. El mismo Dios que te sacó, el mismo que tuvo poder para salvarte, para libertarte, tiene poder para sustentarte. Por eso no vuelvas atrás por más situación que estés viviendo, porque hay algunos que Dios no le suplen, que necesitan. Le digo por qué: porque Dios lo está transformando a través del proceso. Dios te está dejando, te está procesando. ¿Para qué? Para que dejes de confiar en ti, para que dejes de confiar en lo que tiene, en lo que la gente está, y confíe en Él. Por eso Él le dice en el libro de Deuteronomio capítulo 8 verso 4: dije, te traje por el desierto durante estos 40 años, te afligí, te hice pasar hambre y te sustenté, para que entiendas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay procesos que es Dios que te pone a pasarlo. ¿Para qué? Para que en el medio del proceso tú conozcas al Dios que te sacó de Egipto y que te sustentó en el desierto. Para eso vienen los procesos, para que tú lo conozcas como no lo conocías ayer. Número 4. El que mira atrás se estanca, pero el que avanza en fe ve claramente. Leo esto y póngase de pie luego que lea esto. Hoy Dios no dice: no vuelvas a la aldea, no vuelvas al lugar en donde tu fe estaba apagada, donde estabas ciego, donde estabas atado. Él ya abrió tus ojos. Él te sacó de la esclavitud, te liberó de la corrupción. Avanza hacia una nueva visión, porque lo que viene es mayor que lo que quedó atrás. Avanza, no vuelvas a la aldea. Ponte de pie, iglesia. Bendito sea Dios.